Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que está diciendo el senador Álvarez y Casa junto con Kenia López, en el cual están diciendo este senador que el presidente López Obrador no está haciendo nada, que no le está cumpliendo a los padres de los 43 normalistas, como si fuera el gobierno de la Cuarta Transformación que cometió este crimen. Cuando fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto que sucedió este lamentable caso de Ayotzinapa, cuando fue un crimen de Estado, están involucrados políticos del más alto nivel, y todavía Kenia López junto a este senador Álvarez y Casa se atreven a criticar al gobierno de la Cuarta Transformación. Los paniaguados están lucrando con el dolor ajeno, con el dolor de los padres de los 43 normalistas, porque están apoyando a los priistas. Pues antes de poner la información y cómo el diputado Gerardo Fernández Noroña les da tremenda tunda a los paniaguados y al senador Álvarez y Casa, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, y que no vuelvan a gobernar los priistas y los panistas que cometen estos actos. Primero, amigos, vamos a ver la participación del senador Álvarez y Casa, y después la participación de Fernández Noroña, cómo le cierra la boca a Kenia López por metiche y al senador Álvarez y Casa. Vamos a escuchar al senador Álvarez y Casa y después a Fernández Noroña. El senador Emilio Álvarez y Casa, hasta por 4 minutos del Grupo Plural. La desaparición forzada es conocida como un delito continuado, un delito continuo, y eso implica un dolor permanente. Y por supuesto tenemos que aproximarnos con toda solidaridad y respeto a las víctimas. ¿Por qué es vital y la significación de este caso como un caso paradigmático? Van más de 103,000 personas desaparecidas en el registro público. Más o menos 40,000 de esos en esta administración. De seguir la tendencia como va, esta será la administración con más personas desaparecidas. México tiene un dilema estructural en el fenómeno de la desaparición forzada. Por eso este caso es tan importante, porque debe sentar las bases para que este fenómeno que lesiona y daña al país se termine y se pare. Y por supuesto que es muy preocupante que una comisión de la verdad que tiene a 5 familiares incluidos y a 4 representantes de la sociedad civil nos digan que no sabían que se iba a presentar. Se habla con verdad cuando se dice que el subsecretario habló a nombre del gobierno. Es así, habló a nombre del gobierno, pero no habló a nombre de los otros integrantes de la comisión, y por eso se hace crítico cuando pensamos en verdad y justicia y reparación. Ya sabíamos que se trata de un crimen de Estado. Ya sabíamos que había participación de todas las fuerzas de seguridad. Ya sabíamos que había un militar infiltrado. Ya sabíamos de la participación de efectivos de la Marina y del Ejército. Todo eso ya lo sabíamos. Y por supuesto que esperábamos que se diera claridad de 3 preguntas básicas. 3 preguntas básicas para el bien de la paz y la justicia a este país. 1, ¿dónde están los 43? 2, ¿qué les pasó? Y 3, ¿quién o quiénes tomaron las decisiones para que eso pasara? El informe que nos presentan tiene testadas parte de la información que la sociedad está esperando. Esto es lo que se presentó.
Esto es lo que el pueblo de México recibió. Es el informe oficial. Esto es el informe que nos presentaron. Las 3 preguntas básicas siguen sin responder, pero además con un agravante que no es menor. El principio de presunción de búsqueda en vida. Eso sí es lo diferente de este informe. Este gobierno da por muertos a los estudiantes. Ese es el gran cambio de este informe. Arteramente ultimados. Todo el derecho internacional de los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas está fundado bajo el principio de la presunción de búsqueda en vida. Todas. Y por eso es tan importante lo que tenemos que señalar en materia. Una pregunta de la senadora Kenia López Rabadán. ¿La acepta? Sí. Muchas gracias, senador. Sin lugar a dudas, este es un tema que lastima a México. Pero yo quiero preguntarle si usted cree, como se ha afirmado aquí, que no hay diferencia entre lo que dice este gobierno y lo que dijo el gobierno anterior. Y una segunda pregunta es, si usted cree que este gobierno de López Obrador y de Morena ha lucrado con el dolor de las familias. Si dijeron en campaña, vivos se los llevaron y vivos los queremos, y hoy, 4 años después de ser gobierno, simple y sencillamente no hay justicia para las familias. Si lo único que hicieron fue abusar del dolor de las familias y ocupar ese discurso para llegar al poder. Muchas gracias, señor senador. Y creo no ser solo personal, hay una enorme expresión en la opinión pública de que lo presentado el jueves no difiere sustantivamente de lo que se presentó antes. Es esencialmente la misma versión, salvo lo que he mencionado de la presunción de muerte. Ese es el gran quiebre, el gran cambio. Más allá, pareciera la construcción de una narrativa que pretende construir otra verdad oficial. Y por supuesto que la enorme preocupación que está detrás es que ahora caminemos hacia la construcción de un nuevo pacto de unos intocables, donde hay una arca de la alianza, de un círculo de funcionarios seleccionados que no se pueden tocar, que de suyo empezó el propio jueves el desmarque de quién no se puede tocar. Nos han dicho no por qué, pero sí nos han dicho que no se puede mencionar al presidente Peña. No se puede. Nos han dicho que será difícil, ni siquiera para llamarlo a declarar. Y claramente hay otros funcionarios que tendrían una responsabilidad de Estado principalísima, que por lo menos tendrían que ser llamados a declarar. ¿Cuál es entonces el mensaje? El mensaje es que caminamos hacia un nuevo pacto de intocables, que en este tema estructural se vuelve tan crítico. Y sí, hay un uso que tiene que ver con, en mi opinión, la generación de una convicción de tratar de cumplir un compromiso que no se ha cumplido. Es mi convicción que este gobierno sigue en falta porque los temas sustantivos no han sido resueltos. Para eso se hizo la Comisión de la Verdad. Para eso se hizo. Y no es menor que padres y madres que la integran y organizaciones civiles que la integran salgan a decir que no conocían. No es menor que el grupo de expertos nos diga, hay información que no conocíamos, no nos podemos pronunciar. Celebro que haya habido prudencia, pero es de extraordinaria preocupación que solo la parte gubernamental haya salido a informar. Eso rompe todo el sentido de para qué es una comisión de la verdad. Pero más allá de eso, puedo estar de acuerdo, hay 83 órdenes de investigación, eso lo celebro, eso me parece importante, lo quiero subrayar, pero lo que no puede pasar es que nos manden un mensaje de parcialidad. Lo que no puede pasar es que no se investiguen las cadenas que ahí generaron ese proceso. ¿Por qué? Porque si en este caso el mensaje que se manda es de impunidad, no vamos a tener de condición de romper eso y poder ayudar a evitar un fenómeno que tanto lesiona a este país. Tenemos más de 103,000 personas desaparecidas. El fenómeno continúa.
Tenemos que investigar el pasado, tenemos que sancionarlo y tenemos que evitar que hoy se reproduzca. Por eso el caso Ayotzinapa es tan importante. Si en este caso no hay verdad y justicia, difícilmente lo habrá en otros casos. Por su atención, muchísimas gracias. ¿Qué le vamos a hacer? Es que Movimiento Paniaguado no habló y yo tenía 4 minutos del Partido del Trabajo, que mucho les agradezco. Yo estoy en Morena. De verdad, compañeros, compañeras, el tema de Ayotzinapa es una herida abierta. Estaba yo en el aeropuerto y se acercó el traidorzuelo de Mario Di Constanzo. Había pasado unas semanas del crimen del que estamos hablando y me dijo, yo estaba leyendo, siempre cargo un libro, y me dijo, ¿me puedo tomar una foto con usted? Volteé y era él haciéndose el chistoso. Y le dije, oye, este es el momento que te deslindes del gobierno de Peña. Tú debes decir que no puedes acompañar ese crimen monstruoso que es inaceptable. Y me dijo que los jóvenes estaban en Ayotzinapa armados, atrincherados, y que el presidente Peña no quería generar una masacre. Oye, Mario, le dije, ¿desde cuándo es requisito ser tonto para estar en el PRI? Le dije más fuerte que eso, pero no lo haré aquí en tribuna, porque lo que estás diciendo es una tontería. No, es que eso me dijo no sé quién. Pues no lo repitas. He perdido amistades inclusive por este tema, porque es inaceptable que se burlen, que haya racismo y clasismo diciendo que se lo merecían, que deberían haber estado estudiando, que por qué estaban ahí, que estaban vinculados al narco. Han dicho canalladas de los víctimas de esa desaparición forzada. Vuelvo a decirles, no podemos ponernos en los zapatos de las madres y los padres de Ayotzinapa, que día a día se levantan con ese bárbaro dolor a cuestas. Tienen que rehacerse y tienen que ir a buscar a sus hijos, tienen que ir a ver fosas clandestinas, tienen que ir a ver restos, tienen que escuchar todos los días necedades, y no se han doblegado, no han dejado de recorrer el país, no han dejado de exigir justicia, no han dejado de exigir que sus hijos aparezcan con vida. Todos los días desde hace casi 9 años. Compañeras, compañeros, ¿de verdad alguien podríamos ponernos en sus zapatos? ¿De verdad alguien podríamos no ser solidarios con su lucha? ¿De verdad no podríamos no indignarnos frente a ese crimen monstruoso? Es una cosa que queda para la historia de la infamia y de los oprobios en nuestra patria. Y lo menos que debe haber es verdad y justicia. E insisto, nuestro gobierno está cumpliendo el compromiso. Una pregunta del diputado Reginaldo. Con mucho gusto. A ver, diputado, adelante. Diputado, ¿por qué consideras que ahora como que la derecha, la oposición está un poco callada con esta decisión y con este informe que se ha presentado por parte de la Comisión de la Verdad? Yo creo que la oposición guarda silencio porque es un silencio cómplice, porque son aliados el PAN, el PRI y el PRD, porque electoralmente van en un mismo barco, aunque en el Estado de México se les desfondó, y ya va el PAN por un lado, por cierto, con un misógino golpeador, perpetrador de violencia intrafamiliar, ese sí, totalmente rabioso en contra de las mujeres, creo que se apellida Vargas. Su candidato, por cierto, el INE, perdón por la digresión, pero el INE sanciona a Morena por actos en Toluca y en Coahuila, y se reúnen los paniaguados para apoyar a su virtual candidato y no pasa nada. Bueno, Lorenzo Córdoba, mis compañeros ayer en la Cámara de Diputados se les pasó la mano de buen trato, hombre. Va a mandar a pedir no sé cuántos millones de pesos por una consulta cuando las consultas solo se hacen en las elecciones federales, intermedias o presidenciales. Es terrible la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral, pero vuelvo al punto de fondo, que es lo que me preguntas, ¿por qué se callan por eso? Porque son cómplices, porque son criminales de lesa humanidad.
Esa complicidad los lleva tan lejos. Nadie que tenga un poquito de principios y de decencia dejaría de alzar la voz frente a este crimen bárbaro de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, los paniaguados en la legislatura pasada se ponían desvergonzadamente a contar del 1 al 43 cuando ahorita se estaban riendo mientras yo intervenía sobre el tema. Son hipócritas. Nunca les ha tocado un nervio la desaparición forzada de los normalistas. Yo hacía el conteo del 1 al 43 y me aguantaba para que no se me quebrara la voz y no empezara a soltar el llanto, porque es terrible esa desaparición forzada. El PRI está condenado a desaparecer por ese crimen de lesa humanidad, no solo por tener a Alejandro Moreno al frente de su partido, que bien los representa. Corruptos absolutos, desvergonzados, inconmensurables, igual que sus aliados, los paniaguados y los sepultureros del PRD. Ya se los dijo ayer aquí en el Senado, no se los mandó a decir López Dóriga. Van a perder la presidencia en 2024 con el hombre o mujer que determine el movimiento. Así va a ser. Así va a ser. No te apuesto 100 pesos porque es muy poco y además están prohibidas por la Tiene una pregunta del por la Secretaría de Gobernación las apuestas y si te descuidas estás hablando frente al próximo Álvarez y Casa. Frente al próximo presidente de la República. Sí. Senador Álvarez y Casa tiene una pregunta para usted, señor diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿La acepta? Sí, claro. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Diputado, usted ha señalado que ve bien que se debería investigar a la Marina y al Ejército. En ese orden de ideas le pregunto, ¿usted cree que es verosímil que el comandante de la zona naval, hoy secretario de Marina, con la participación de efectivos marinos con Tomás Herón, no se hubiera enterado? ¿Usted cree que con un militar infiltrado el general secretario no se hubiera enterado? Y con base en esas respuestas me gustaría que me dijera por qué no han sido señalados por la Fiscalía para ser por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia, pero por lo menos llamados a ser investigados. Por sus respuestas, muchas gracias, diputado. Te agradezco mucho, senador, la pregunta. Escuché con mucha atención su intervención. El subsecretario Alejandro Encinas y el propio compañero presidente han sido muy claros. La investigación no está terminada. Fue un informe que no ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Es muy importante, es un avance relevante. Yo, al igual que usted, considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se ha dejado morir a un soldado infiltrado para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho, está en el libro Historia Oral de la Infamia, de Gilbert o Gliber, luego me da dislexia en eso, y me parece que hasta allá deberá llegarse. Nosotros tenemos la dificultad de que el Poder Judicial es del viejo régimen. No me sorprendería nada que hoy soltaran a Murillo Karam y luego nos carguen a nosotros la responsabilidad de que lo hayan soltado. Porque el Poder Judicial es lo más corrompido que hay en este momento en el país. No depende de nosotros la impartición de justicia. Las acciones infames del Tribunal Electoral, las decisiones infames de la Suprema Corte de Justicia, las cárceles llenos de inocentes o de gente sin sentencia. Israel Vallarta, 18 años y no le han dictado sentencia. Ayer me hablaba una persona de un penal en Morelia, 14 años acusado de secuestro y no le han dictado sentencia. No depende de nosotros que se haga justicia, pero sí depende de nosotros presentar en la Fiscalía los elementos suficientes para que se hagan las denuncias correspondientes y yo en lo personal creo que deben hacerse. Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos, contra el expresidente Peña Nieto. No conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese, procedería también. Y tampoco me escapa, como político que soy, que nos movemos en un terreno delicado, porque no queremos tampoco generar condiciones para, por decirlo suave, diferencias con las Fuerzas Armadas.
En la Embajada de Estados Unidos complotan PRI, PAN y PRD con el señor X Jr. para buscar tirar al gobierno del compañero presidente y nada les encantaría más que un golpe de Estado. Eso no quiere decir que nosotros evadiremos nuestra responsabilidad en que haya justicia y a que se llegue hasta sus últimas consecuencias y a la verdad absoluta de lo sucedido en Ayotzinapa. No tengo duda de que así será, porque el compañero presidente a eso se comprometió y el compañero presidente es un hombre de palabra, es un hombre de honor que ha recibido a los padres de los normalistas reiteradamente, como Peña no lo hizo más que una sola vez. Gracias, diputado. Y no tengo ninguna duda de que llegaremos hasta el fondo y hasta donde sea necesario. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.